¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada que todavía no tenemos definiciones respecto a las autoridades de la Cámara de Diputados a partir de el 10 de diciembre, a partir de la conformación del nuevo Congreso, a partir de la jura que va a ser el presidente de la Nación electo, Javier Milei, y de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ante la Asamblea Legislativa, y todavía no está resuelto las autoridades de la futura Cámara de Diputados de la Nación. Hay reuniones fuera del Parlamento Nacional, hay reuniones dentro del Congreso de la Nación. Lo cierto es que la semana que viene, el próximo día 7, va a ser la sesión preparatoria. Van a jurar los diputados electos el pasado 22 de octubre, diputados y diputadas nacionales de los diferentes bloques políticos, y allí sí, esas nuevas incorporaciones a la Cámara de Diputados, más los diputados que permanecen 2 años más con mandato por parte de la ciudadanía, van a ser los que van a elegir a las autoridades de la Cámara de Diputados, y también van a ir eligiendo las autoridades de cada uno de los bloques, porque también todavía no hay definiciones respecto a cada uno de las bancadas que conforman esta Cámara de Diputados de la Nación, quiénes van a ser sus futuras autoridades. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pasó una nueva Asamblea Legislativa. Sí, claro. Que vivimos ayer miércoles, y ya estamos contando los días para la jura y ya el recambio definitivo de lo que será el nuevo Congreso, pero en este caso la nueva Cámara de Diputados, con la expectativa, como decías vos, de qué va a pasar con la presidencia de la Cámara de Diputados, claro, que es la gran incógnita de resolver de acá al 7. Bueno, porque a partir de ahí empiezan a definirse el presidente, las vicepresidencias, las autoridades de los bloques. Bueno, ahí claro, empieza a definirse un poco el panorama. Esa definición la vamos a tener ya el día 7, la semana que viene. Seguramente extraoficialmente puede haber alguna novedad en las próximas horas, en reuniones que se dan en este Congreso Nacional, pero principalmente fuera del Parlamento Nacional. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Sí, época de definiciones. Por ahora, bueno, muchas incógnitas todavía por saldar. Sí. Todavía no se conoce, como bien decían ustedes, quién va a presidir esta Cámara a partir del próximo periodo de sesiones, tanto extraordinarias como ordinarias. Vamos a tener sesiones extraordinarias por cuanto el presidente electo Javier Milei así lo anticipó. Sí. Recordemos lo que son las sesiones extraordinarias. Es un periodo justamente al que convoca el presidente de la Nación por decreto, con un temario de temas que solicita que el Congreso trate. El periodo de sesiones extraordinarias puede extenderse a lo largo de los 3 meses sí, de receso habitual que tiene el Congreso de la Nación, hasta el 1 de marzo, que es cuando sí arrancan las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y es allí cuando los legisladores pueden abordar cualquier tema más allá de los que presente el Poder Ejecutivo. Lo que vamos a iniciar seguramente a partir de la asunción de Javier Milei es un periodo de sesiones extraordinarias que todavía no sabemos bien hasta cuándo podría extenderse. Claro. Pero todo indicaría que vamos a tener un verano con bastante tarea, porque bueno, ya anticipó algunas iniciativas que van a llegar y que van a requerir su pronta sanción para empezar a gestionar. Pero bueno, todo esto dentro de un mar de incertidumbre. Todavía no están definidos las jefaturas de los bloques, no solamente claro, la presidencia de la Cámara de Diputados. Seguramente una vez definido ese casillero, de a poco se van a ir completando los demás. Así que de acá hasta el 7 de diciembre vamos a tener días con bastantes novedades. Bueno, es interesante lo que dice Laura. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación convoca sesiones extraordinarias. Él puede convocar a partir del 11 de diciembre hasta el 28 de febrero. Y el Congreso después internamente define también, bueno, los momentos para sesionar, porque por lo general vamos a tener un año o un verano muy particular, ¿no? Con mucho movimiento, con mucha discusión política, mucha discusión parlamentaria,
pero los legisladores pueden ordenarse entre ellos sus tiempos con la presidencia de la Cámara y resolver, tener fuertes discusiones a lo largo de diciembre y retomar entre fines de enero y febrero. Sí, hay varios diputados que dicen, yo las vacaciones de enero me las tomo. Estoy afuera. Sí, pero ¿no? más Suele que pasar. todo tiene que ver, sí, hemos visto, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, que ha mandado decretos con muchísimas leyes a tratarse, más de 20, Sí, y verdad. ninguna se ha tratado. No. Digo, es cierto lo que vos marcabas, Fer, el Poder Ejecutivo puede mandar un temario, pero no necesariamente Claro. el Congreso está obligado a tratarlo. No. O sea, es el Congreso que establece los tiempos y qué temas va a abordar. Tratándose de un gobierno que recién comienza, bueno, todo indicaría que los legisladores, bueno, van a estar prestos, Claro. no sé si prestos, pero bueno, van a estar más, sobre todo los que quieren darle gobernabilidad a Javier Milei, bueno, estarán para sesionar y trabajar en las comisiones respectivas. Pero bueno, los tiempos, eso lo manejará el Congreso, pero también el Poder Ejecutivo de acuerdo a las necesidades, Sí, ¿no? las Y sobre urgencias. todo también depende de bueno, las alianzas políticas que pueda tejer un gobierno que sabemos va a estar en minoría en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras. A Bueno, priori sí. ambicioso Sí. el esquema con el que quiere comenzar el año en el Congreso, Milei, no por lo que él mismo Ujú. deja ver en algunas entrevistas, con leyes ómnibus como se presentan que abordan muchísimas cuestiones al mismo tiempo. Claro. Van a necesitar de un trabajo. No son leyes que se puedan sacar un día para el otro, me parece. No. No sé, pero ya hemos tenido el antecedente, Marcos. Cuando asumió Alberto Fernández, la primera ley emergencia. fue la ley de emergencia económica, social, de salud, todos Sí, los varias calificativos, emergencias. varias emergencias, y la sacaron Sí, con un bastante bloque rápido. de 118 diputados. Estamos de acuerdo, pero la sacaron rápido. Sí. Claro. Digo, acá, digamos, es cierto que va a ser más trabajoso el armado de los acuerdos, pero eso no quiere decir que no lo puedan sacar, digamos, o No, que, no. digamos, si logran esos acuerdos, justamente por esa razón, Milei lo quiere hacer rápido, porque cree que puede contar con el envión que le dio la elección, el balotaje del 19 de noviembre pasado, que con ese envión electoral podrá lograr esos acuerdos que Claro. necesita para suplir, bueno, el faltante de legisladores que hoy tiene Ujú. y, bueno, llegar a Nico. la mayoría. Sí. Y la pregunta que me hago en este contexto es cómo se hace para elegir a un candidato a presidir la Cámara de Diputados que no deje un sector herido. Ujú. Bueno, Que deje eso- contentos a todos los que Eso necesitas. no va a pasar. Bueno, que Eso deje- no va a pasar. Porque ya en definitiva se generó un escenario de posiciones políticas que seguramente va a ganar un sector en relación a otro, Ujú. ¿no? Y eso veremos finalmente cómo termina zanjándose y todos, por lo menos las diferentes voces de los principales referentes o del PRO o de diferentes fuerzas políticas o incluso de los libertarios, lo que señalan que la definición la tiene y la última palabra la tiene el presidente de la Nación, Ujú. ¿no? Que Javier Milei va a ser el que ponga al presidente de la Cámara, ¿no? En definitiva. Bueno, lo cierto es que hay conversaciones, hay negociaciones, los nombres son los mismos que estuvieron sonando a lo largo de las últimas semanas. Cristian Ritondo por un lado, Florencio Randazzo por el otro, el diputado Sago desde La Libertad Avanza, el más alejado, pero también todavía sobre la mesa, el nombre de Miguel Pichetto. Bueno, veremos que finalmente cómo se termina definiendo, pero lo cierto es que hay reuniones políticas al más alto nivel para definir no solo las autoridades de la Cámara, no solo el presidente de la Cámara de Diputados, sino también otro de los temas que todavía no tiene resuelto el presidente electo, que es su propio gabinete. Y ahí están todavía en definiciones. Hoy a mí me tocó, por cuestiones periodísticas, estar en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, con todos los industriales, con todos los invitados que fueron al centro de convenciones. La pregunta era, ¿quién va a presidir la Cámara de Diputados? Eso lo decide Javier Milei. Los empresarios están pendientes de quién preside la También. Cámara de Diputados. También. También. Es que es una de las cosas que falta por resolver, ¿no? Claro. Además de, porque ya resuelto el tema del Ministerio de Economía, van quedando pocos lugares en donde
se posa la incertidumbre de cara al nuevo gobierno. Claro, y a partir de ahí... Y ahí se reconfigura cómo sigue el acuerdo con el PRO, también, principalmente. Seguro. Y a partir de ahí, bueno, la serie de medidas o de temas que va a habilitar el Ejecutivo a discutir en el Congreso Nacional, ¿no? Desde que se habla de una ley ómnibus, de una reforma del Estado, de una ley de emergencia. Habrá que ver si en esa ley de emergencia, por supuesto, habrá facultades delegadas del Congreso hacia el Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Y esa va a generar una discusión determinada. Por el otro lado, ¿qué va a pasar con el presupuesto 2024? Generará e ingresará un proyecto de presupuesto 2024 o, por supuesto, retirarán el que envió Sergio Massa al Congreso Nacional. Bueno, son interrogantes y que se irán ir viendo a lo largo de los próximos días. En principio, o primeramente, lo que van a tener que resolver es quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, Laura y Marcos, bueno, muy buena jornada para todos ustedes. Nosotros nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para compartir con ustedes un breve repaso de lo que fue la Asamblea Legislativa del día de ayer. Recordemos, la Asamblea Legislativa se desarrolló a las 15 horas y a las 3 de la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Palacio que está a mis espaldas. Quizá no lo pueden ver porque están las rejas del anexo, pero atrás de esas rejas, enfrente, está el Palacio Legislativo, donde está la puerta de ingreso de los diputados nacionales, bueno, donde efectivamente se realizó la Asamblea Legislativa con la presencia de miembros del Senado, miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, efectivamente para consagrar lo que fue la fórmula presidencial, la fórmula de Javier Milei con Victoria Villarruel. Recordemos que esto es una cuestión, podríamos decir un trámite o una cuestión formal que ordena la Constitución Nacional. Vendría a ser el Congreso en esta situación, vendría a ser como un escribano, ¿no? Que certifica lo que pasó en la segunda vuelta, en el balotaje, todos aquellos resultados que manda el Tribunal Nacional Electoral al Congreso de la Nación Argentina. Bueno, el Congreso reunido en conjunto en el Senado con la Cámara de Diputados, lo que hacen es una asamblea legislativa para certificar o para avalar todos esos datos del escrutinio definitivo que manda el Tribunal Electoral Nacional de los resultados efectivamente de lo que fue la segunda vuelta o más conocido como balotaje. Hace poco tiempo atrás, habrá menos de un mes, hubo otra asamblea legislativa donde se realizó el mismo procedimiento para convalidar la cantidad de votos que habían sacado las tres fórmulas en las elecciones generales. Estamos hablando de Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Tomás Massa, lo que consagró a Sergio Massa y a Javier Milei para que se metan en la segunda vuelta. Y bueno, efectivamente la asamblea legislativa consistió en eso para el día de ayer. Como sabemos, entonces, con presencia de legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, y presidido por Cristina Kirchner, que es la presidenta del Senado en su carácter de vicepresidenta de la Nación Argentina. Sí. Si les parece, tenemos un pequeño compilado para ver dónde la podemos ver a Carolina Píparo y también a Cristina Kirchner hablando sobre los resultados del balotaje. Lo vemos en pantalla un segundo. Muy bien. Señora Presidenta, en base a los resultados comunicados a la señora Presidenta del Honorable Senado por las Juntas Electorales Nacionales, de conformidad con lo previsto en los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, los abajo firmantes, en su carácter de integrantes de la comisión designada por la Presidencia de la Asamblea para efectuar la sumatoria del resultado de las elecciones nacionales del 19 de noviembre de 2023 para presidente y vicepresidente de la Nación, informan que el resultado que arroja a la misma es el siguiente. La fórmula integrada por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel ha obtenido en todo el país 14.554.560 votos, que representan el 55,65% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi ha obtenido
obtenido en todo el país 11.598.720 votos, que representan el 44,35% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. En consecuencia, la comisión designada propone proclamar como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y 10 de diciembre de 2027 a los ciudadanos mencionados en primer término, Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel, y fijar las 12 horas del 10 de diciembre próximo para que los electos presten el juramento prescripto por la Constitución. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarruel. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Bueno, ahí la veíamos en pantalla a Carolina Píparo, miembro de La Libertad Avanza, quien leía los resultados del acta enviado por el Tribunal Electoral, ¿sí?, con los datos del escrutinio definitivo, donde consagra la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel como presidente y vicepresidenta electa por el 55% del padrón habilitado para votar el 19 de noviembre en la segunda vuelta en el balotaje, y contando un poco también lo que fue los votos que sacó la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, según los votos recaudados por el Tribunal Nacional Electoral, quien tiene la facultad y la potestad de ser veedor de que los comicios se respeten y se lleven a cabo en forma democrática. Y también veíamos a Cristina Kirchner en su carácter de vicepresidenta del Senado, ¿sí?, como vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, consagrando efectivamente a la fórmula ganadora de Javier Milei y Victoria Villarruel, que finalmente van a asumir este 10 de diciembre, ya como presidente y vicepresidenta electa. Claro. Y cambiamos un poco el ángulo de la información y nos metemos lo que fue la agenda parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación en el día de hoy. Por la mañana se reunió la Comisión de Asuntos Municipales. Recordemos que en el día de ayer venció el plazo para que las comisiones puedan dictaminar, así que la reunión del día de hoy fue meramente informativa, donde hubieron invitados, hablaron sobre la situación de los municipios y el manejo con organismos internacionales o comercios con organismos internacionales, y entre ellos hubieron algunos invitados, como por ejemplo el doctor Marcelo Sanoner, es el director ejecutivo de UCPEL, Lanús, y docente para diplomacia y planificación estratégica para el desarrollo, quien disertó sobre la cooperación internacional y los gobiernos locales, uno de los temas que se abordó aquí en la Comisión de Asuntos Municipales en la mañana del día de hoy. También estuvo el doctor Daniel Cravacuore, presidente Fundación Findel y director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes, quien disertó sobre el diseño de las políticas municipales de cooperación descentralizadas. También Manuel Muñoz, coordinador del Comité de Ciudades del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Estuvo también Ezequiel Massa, funcionario de la Municipalidad de General Pico, provincia de La Pampa, y Alberto Simadamore, proyecto sobre localización de los ODS entre las municipalidades de Vera y el CONICET. Estos fueron entonces los invitados que estuvieron aquí en la Comisión de Asuntos Municipales, hablando, como decíamos, sobre esta relación que tienen los municipios con organismos internacionales y organismos descentralizados. Muy bien, Luciana, gracias por este informe. Listo, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Estaba Luciana Fernández con nuestro móvil, con lo que tiene que ver con esta prácticamente última actividad en relación a el trabajo en comisiones, ¿no? Lo que fue la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, una reunión informativa tratando este tema sobre cooperación internacional y los gobiernos locales, y también contándonos un poco los aspectos de lo que dejó la Asamblea Legislativa de ayer, ¿no? Que parecería algo muy formal o
o algo simplemente muy protocolar, Sí. pero lo cierto es que hay que remitirse, me parece, un poco a los días previos a lo que fue la elección final, a lo que fue el balotaje en la República Argentina, donde empezaron a haber denuncias de sospecha, la posibilidad de fraude, la posibilidad de... y esto lo que en definitiva también despeja cualquier tipo de dudas, porque lo que se proclamó con esos aplausos por parte de los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras nacionales, fue que Argentina sigue teniendo un escenario de votación y un sistema de votación transparente, despejando cualquier tipo de dudas en relación a lo que fueron las denuncias previas, ¿no? Sí, efectivamente, porque en un momento se hablaba desde un sector, y me estoy refiriendo de los libertarios, Sí. sobre la posibilidad de que pueda haber manipulación en los resultados electorales, y no solamente en esa instancia, sino previamente durante el comicio propiamente dicho, con robo de boletas, roturas, etcétera. Se imaginaba un escenario electoral mucho más parejo entre los dos candidatos, Massa y Milei. Finalmente esto no se dio. La jornada electoral transcurrió sin mayores dificultades, y creo que la diferencia que hubo entre Javier Milei y Sergio Massa, de 11 puntos, ¿no? Aproximadamente Sí. fue así, Sí. bueno, despejó cualquier posibilidad Claro. de agitar fraude Cualquier fantasma. o irregularidades en la Exacto. votación. Quizás otro hubiese sido el escenario si el escenario hubiera sido de paridad, de extrema, ¿no? Quizás no estaríamos en este momento hablando con esta tranquilidad, Claro. pero afortunadamente... Tuvimos un balotaje con poca diferencia, que fue el de Scioli, Exacto, Sí, y los dos también aceptaron los resultados en ese Sí. momento. así fue. sin denuncias. Sin denuncias. Sin ¿no? denuncias, efectivamente, Exacto. efectivamente. Pero bueno, por suerte se dio una jornada electoral sin inconvenientes, con los resultados ya oficializados, que fueron ayer, los que ayer se leyeron en el recinto de la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa que volverá a reunirse el 10 de diciembre, Claro. el próximo domingo. Justo cae fin de semana largo, chicos, así Sí, que Exactamente. tuvimos aquí una suerte estaremos bárbara. en A las 12 del Diputados mediodía, TV, ¿eh? en Diputados TV para La nueva reforma transmitirle- constitucional tiene que cambiar el tema del 1 de marzo y el día de diciembre por día hábil, ¿no? Claro, y si no hay primer día hábil. El Claro. primer día hábil. Bueno, venía diciendo entonces que la Asamblea Legislativa volverá a reunirse en esa instancia ya con los nuevos legisladores asumidos, ¿no? Estamos Claro. hablando de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio de senadores que han sido electos el pasado 22 de octubre, que van a estar debutando en sus bancas, seguramente en esa Asamblea Legislativa. Y bueno, allí presenciarán la jura del flamante presidente electo, Javier Milei, con su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, que se va a hacer cargo a partir de entonces de la presidencia del Sí. Senado. Bueno, y ayer se los vio muy sonrientes, Muy distendidos. muy distendidos, posaron para las fotos, se saludaron, mostraron una bandera argentina. ¿Sabe lo que me hicieron acordar a mí en un momento? A un casamiento. Ajá. A ver, ustedes miren cómo fue la escena. ¿A la evento o a la escena de ellos dos? A la escena de ellos dos, Ah. que se daban la mano cuando, ¿viste? Cuando te consagran marido y mujer. Claro. Bueno, en este caso, En un civil. claro, de alguna manera se los consagró presidente y vicepresidente electo, Claro. ¿no? Se miraron de reojo, se dieron miradas cómplices, faltó el beso, Claro. pero parecía como un casamiento. Y bueno, porque ¿Eh? además, lo que se dio en esta oportunidad, que ambos forman parte de esta Cámara, forman Sí. parte de Ujú. la Cámara de Diputados de la Nación. En otras oportunidades, el candidato a presidente tenía un rol y el candidato a vicepresidente tenía otro rol. Así es. Que casi prácticamente la Asamblea Legislativa, cuando se consagraba a la fórmula ganadora, ninguno de los dos iba a estar en el Congreso. No. Entonces, a lo mejor hasta parecía ya un trámite mucho más formal. Así es. Y ayer lo que se vio, no solo que estaba distendida Victoria Villarruel, sino también se lo vio muy distendido a Javier Milei. Efectivamente. Y eso nos dio todo ¿No? el color previo y post de poder estar viendo al que va a ser presidente y a la vicepresidente cómo actúa el resto de sus pares en ese momento. Quiénes se acercan,
qué Claro. trato tienen, cuántos van a acercarse a pedir una foto. Y se acercaron cosa que- varios, ¿no? Exactamente. ¿Y quiénes por el no se cambio, acercaron? ¿Quiénes y no se otros que acercaron? no. ¿Quiénes faltaron? Pero de frente de todos que no se acercaron a Javier Milei, se acercaron muchos de ellos a Cristina Kirchner. Podríamos Para sacarse decir una que el foto. recinto tenía, a ver, dos polos Sí. o dos mecas, podríamos decir, Sí. ¿no? Por un lado, Los mecas es bueno. dos mecas justamente porque al final sobre el fondo del recinto, en la última hilera, que es donde se ubica Javier Milei, bueno, desfilaban varios diputados de la oposición, han desfilado para justamente saludarlo. Llamó la atención a veces lo efusivo de los gestos de Javier Milei, que si uno lo contrasta con la actitud, el comportamiento que solía tener mientras fue diputado nacional, realmente era contrastante. Claro, ¿no? totalmente. Siempre solíamos ver un Javier Milei con gesto adusto, por veces enojado, las pocas veces que habló en el recinto con palabras bastante fuertes contra la casta. Y en este caso hemos visto otro personaje, veremos si es un personaje o no, pero otra persona, un tipo que estaba mucho más distendido, más sonriente y que inclusive se daba, digamos, de abrazos, pero abrazos, no te digo abrazos formales, No, no. o un apretón de manos de compromiso. Estamos hablando de efusión, digamos, Sí. ¿no? Yo le he visto abrazos efusivos con Mario Negri. Y Mario Negri es del radicalismo, partido al que creo que Javier Milei ha denostado más que al peronismo. Digo, ha tenido las palabras más fuertes, más críticas, ha sido con el radicalismo y sin embargo se dio un abrazo muy caluroso con Mario Negri, con varios integrantes del radicalismo que se acercaron a saludarlo. También, por supuesto, otros diputados de José las Luis provincias. Con José Luis Esper. Bueno, pero también. José Luis Esper se puede entender porque han sido aliados en otro Sí. momento político. Pero estaban distantes. Estaban distantes, pero bueno, ponele que se conocían. Con el radicalismo, chicos, ha sido, a ver, tremendo Javier Claro. Hay una Milei. Ha imagen- sido mucho más fuerte en sus críticas contra el radicalismo que con el peronismo. Y el radicalismo también fue muy crítico durante la campaña electoral, a partir de lo que decía Milei sobre Raúl Alfonsín. Exacto. Y si uno empieza a revisar las redes sociales de muchos diputados y diputadas del radicalismo, los propios diputados y diputadas del radicalismo colgaron en sus redes alguna foto del saludo de ayer a la tarde con Javier Milei. Bueno, forma parte de este cambio de escenario. Creo que, se dice siempre, ¿no? Que la política es el arte de lo posible. Sí. Cuando uno ve que hay animadversiones que parecen irreconciliables, evidentemente finalmente no lo son, porque siempre hay necesidades de por medio, siempre hay intereses de por medio, y en la política es lo que priman. No va a faltar oportunidad en el que Milei vaya a pedirle el voto a los radicales, y no va a faltar oportunidad en que los radicales, sobre todo los gobernadores, vayan a pedirle recursos a Milei. Entonces, en esa negociación, me parece que los dos han bajado como un cambio Sí, claro. en las agresiones mutuas, y eso es lo que se vio ayer, ¿no? Lo que hemos visto ayer es, bueno, dejamos de lado los pertrechos de la campaña, dejamos de lado la munición gruesa con la que nos disparamos durante toda la campaña electoral, y ahora, bueno, empieza como una Sí, nueva etapa. claro. Veremos qué resabios quedan de esa campaña electoral. Veremos si efectivamente estamos ante un Milei auténtico ahora o un Milei personaje ahora. Digamos, todo es incertidumbre Claro. porque nadie lo conoce, efectivamente, cómo va a trabajar y cómo va a ser su actitud como presidente de la nación. Si va a ser, bueno, aquel candidato de la motosierra en campaña que, bueno, vivaba contra la casta, o un hombre más templado y más Claro. Conciliador, que es una faceta que hasta ahora no Que dice, conocemos. soy uno de ustedes, en definitiva. Veremos. Hoy, ¿no? Hay que ver. Hay que ver. Pero lo cierto es que ayer se vio eso, se vio un Milei que le cayó la ficha de que es presidente de la nación, que es presidente electo,
que en los próximos días, en las próximas horas, va a asumir ya formalmente el cargo de presidente de la Nación, que se dejó atrás la campaña política y no solo Milei lo mostró ayer, sino que también otros sectores políticos como la Unión Cívica Radical. Ya no era el saludo entre dos ciudadanos que fueron candidatos, dirigentes políticos o no, pero lo cierto es que fueron candidatos en una elección. Ya era el saludo con el presidente de la Nación, ¿no? Y era la foto con el presidente electo en las próximas horas, en los próximos días, presidente de la Nación. Bueno, el escenario que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, ya a partir del día 10, cuando jure como presidente de la República Javier Milei, y para ese momento ya tenemos todas las definiciones que estábamos esperando y con todos los interrogantes que tenemos en el día de hoy, ¿no? Que es quiénes son las autoridades, quiénes van a ser finalmente los ministros y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del Congreso de la Nación, las autoridades de los diferentes bloques políticos en esta Cámara de Diputados, algo que con el correr de las horas, con el correr de los días, vamos a empezar a tener mucho más claro y sin lugar a dudas, el día 10 vamos a estar viviendo otro momento histórico que tiene la República Argentina, como es el día de la jura del nuevo Poder Ejecutivo Nacional, la jura del Presidente de la República y la jura, en este caso, de la Vicepresidenta de la Nación. Estamos hablando de Victoria Villarruel, que ayer también tuvo un día de muchas reuniones políticas, porque también hay un armado político que, sin lugar a dudas, desde La Libertad Avanza están pensando en llevar adelante en el Senado Nacional. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de lo que tiene que ver con agenda, hablamos de los diferentes proyectos que tiene este Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados. Marcos, ¿de qué vamos a hablar? Terminó un año electoral intensísimo Sí. A nivel nacional, sumando también todo lo que ha pasado con las elecciones provinciales, y hay un proyecto que se ha presentado una vez concluido este escenario de Juntos por el Cambio, la diputada María de las Mercedes Youri del PRO, para modificar el esquema de elecciones actuales, más que nada en lo que tiene que ver con las fechas, pero no es solamente eso. Creo que es una discusión que incluso está trazada cada vez que termina una elección o un año intenso como el que pasamos, aparece alguna iniciativa que lo que busca es modificar cómo se dan los años electorales. En este caso, la propuesta modifica el artículo 20 de la Ley de Democratización de la Representación Política y queda redactada de la siguiente manera. Aquí tiene el primer artículo, que es este cambio del artículo 20 de la Ley Electoral, un cambio sustantivo. La convocatoria de elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo Nacional con una antelación no menor a los 90 días previos a su realización. Las elecciones previstas en el artículo anterior deben celebrarse el segundo domingo de septiembre del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Nacional Electoral. El primer cambio importante, pasar las PASO de agosto, como las realizamos este año, a septiembre. Un mes de demora. Segundo domingo de agosto se realizan en la actualidad, pasarlas a septiembre. Seguimos con este proyecto de la diputada del PRO. También se mete en el tema de las campañas. La campaña electoral de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se inicia 30 días antes de la fecha del comicio. Solamente un mes de campaña. La publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones antes de los 10 días previos de la fecha fijada para el comicio. Es decir, la publicidad que vemos en los medios que corresponde a la campaña cada vez que nos estamos acercando a la fecha de las elecciones, solamente 10 días de publicidad. Es decir, extiende el año para atrasa las PASO y acorta un poco los tiempos de campaña. Seguimos. Fundamentos. Solo transcurrirán 42 días entre la realización de las PASO
Y las generales. Hoy tenemos de agosto a octubre 2 meses completos. Claro. Más, porque es el tercer domingo las elecciones generales. Un plazo marcadamente inferior a los más de 70 días vigentes en la actualidad. Casi la mitad propone acortar los tiempos de elecciones la diputada. Seguimos. Propiciamos reducir el plazo de duración de las campañas electorales, tanto de las elecciones primarias como de las elecciones generales, pasando de 50 días a 30 días de campaña, solo un mes, y limitar la duración de la publicidad audiovisual, cuyo inicio pasa de 35 a 10 días antes de la fecha de realización de los comicios. Este último, el de la publicidad, es un cambio, un plazo muchísimo más corto del que propone la diputada del PRO. Y vamos con los últimos fundamentos. Han transcurrido lo que dice la diputada, que ya haciendo un análisis de las PASO que ya está consolidada y ya se han realizado varias, han transcurrido 7 procesos electorales bajo este sistema, lo que confiere un marco propicio para debatir acerca de la efectividad del régimen de primarias y analizar posibles alternativas para mejorarlas. Sí. Y el último, al no existir competencia dentro de las agrupaciones políticas y resultar obligatorias, aún en caso de listas únicas, las PASO se convirtieron en una virtual elección general anticipada. Es lo que dice la diputada. Es el último de los extractos de los fundamentos. En el caso de las elecciones presidenciales, debido a que con la fecha vigente se producen 4 meses antes de la finalización del mandato presidencial, y al ser asimiladas como una primera vuelta, una eventual derrota del oficialismo en las elecciones primarias puede desencadenar en una crisis de legitimidad del gobierno. Esto último es lo que fundamenta el plazo. ¿Por qué dice la diputada correr a septiembre las PASO? Ya funcionan prácticamente como una elección general y están tan lejos del traspaso de mando que si el oficialismo pierde puede resultar en un vacío de poder del gobierno de turno, algo que hemos visto en parte en 2019 y en menor medida en este caso porque si bien el número de las PASO, el oficialismo obtuvo una derrota, eran tan exiguas las diferencias que quedó todavía abierta la elección. En las generales, de hecho, el oficialismo terminó ganando y llegó al balotaje con posibilidades, lo que hizo un poquito menor la incertidumbre, pero recordemos, en 2019 la PASO definió prácticamente la elección. Claro. Y quedaba muchísimo tiempo hasta llegar al recambio de diciembre. Propuesta de una diputada del PRO para modificar las PASO y los plazos de campaña en las elecciones, después de haber tenido, como tuvimos este 2023, un cronograma electoral intenso entre nación y provincias. Muy bien, bueno, gracias Marcos, porque este sin lugar a dudas es uno de los temas que hay varios proyectos que tienen que ver con el calendario electoral en la República Argentina. Es verdad que entre septiembre y noviembre, como se dio este año, entre las primarias y el balotaje, hay varios meses y ahí se genera mucha incertidumbre dentro de la República Argentina. Acortar tanto los tiempos en lo que tiene que ver con las campañas audiovisuales o campañas principalmente de conocimiento de los candidatos, yo no sé si sería lo mejor, ¿no? En relación a que la ciudadanía termine conociendo a todos los candidatos. Digo, sacando, a veces uno lo piensa desde los principales candidatos a presidente, vicepresidente o a los cargos más importantes para lo que es el Congreso Nacional. Ahora, hay muchas fuerzas políticas que la única manera de mostrarse es por intermedio de esos spots publicitarios que son financiados por el Estado Nacional en el marco de lo que es las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Habría que ver, ¿no? Eso sí, me parece de qué interesante manera. que lo que dice la diputada Llobri es... ya tenemos experiencia suficiente como para ponernos a debatir las cosas que Sí. se pueden modificar y mejorar Exacto. de las PASO que desde que se sancionaron están funcionando de la misma manera. Sí.
con el formato que se sancionaron, se sostienen hasta hoy. Y hay otros proyectos donde también están hablando de, y empiezo a recordar un proyecto de Emilio Monzó, Sí. de buscar una eliminación de las elecciones de medio término. Sí, que es Que un poquito Argentina más. vote cada 4 años. Ahí me parece que hay que hacer una Hay que reforma modificar la constitucional. Constitución Nacional. Exactamente. Es más complicado. Es más Sí, complicado. hoy estuvo circulando como También. rumor que es una idea de Javier Milei, ¿no? Sí. Yo la verdad que no tengo chequeado si es realmente así. Pero No, estuvo por eso circulando un rumor que por- estuvo circulando en Exacto. versiones periodísticas. Sí, pero Eh, es más, esas versiones indicaban que como que el presidente electo quisiera hacer alguna modificación legal por intermedio de una ley. que es Y- imposible. Y que es imposible. La única ley que puede avanzar ahí es la declaración de necesidad de reforma constitucional con mayorías especiales, cosa también difícil, y a partir de ahí ese acuerdo político tendría que Es cierto ser que para Emilio Monzó sí modificar. lo tenía como una idea. Sí, lo que la ha tenía como mencionado idea varias veces. Y me parece que tiene proyectos presentados al respecto. Y en su momento, quien también hizo declaraciones sobre este tema, principalmente por lo que tiene que ver con el impacto, ¿no? de político en un país donde vivimos la política tan intensamente, donde el 10 de diciembre que asuma el nuevo gobierno, ya empiezan a discutirse, a ver las candidaturas para el 2025, Sí. ¿no? Y en su momento quien hablaba también de este tema era la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti. También hablaba de la posibilidad de... Hay que decir que no es garantía de nada, porque a Juntos por el Cambio, a Cambiemos le fue muy bien en las elecciones de medio término. Claro, Y meses después tenía que estar enfrentando muchísimos problemas en la economía, así Sí. que la elección ahí no influyó en nada, no, digamos. claro. Y por el contrario, al Frente de Todos le fue muy mal en la elección de medio término y sin embargo llegó al final de mandato con todos los problemas que tuvo, pero Sí. sin que haya sido efecto de esa elección, sino más bien de todos los problemas internos que tuvo. Bueno, pero más allá de lo que uno puede llegar a pensar, lo cierto es que este proyecto de la diputada Youri, lo que decimos de alguna iniciativa de Monzó o de cualquier proyecto referido a cambios electorales, el momento de analizarlos y tratarlos es el año que viene. Año no electoral, por lo menos eso es una digamos, una opinión que circula en el Congreso respecto a Uso la y necesidad costumbre. de usos y costumbres, de discutir temas electorales en años que no sean electorales para no cambiar las reglas, Sí. ¿no? Básicamente por eso. Así que bueno, veremos. Lo a ver qué óptimo nos sería ocurre. ya avanzar con lo que ya tiene media sanción, ¿no? La boleta única. También, claro. Digamos, avancemos con lo que ya de alguna manera se ha trabajado en una de las cámaras y que creo que podría ayudar muchísimo para, bueno, justamente fortalecer el sistema electoral sin tanto dispendio de recursos que muchas veces origina la impresión de boletas, Sí. como así también a la transparencia del sistema, evitando así el robo, la rotura de boletas, que bueno, todo este tipo de maniobras que año tras año electoral se denuncian por parte de los partidos políticos, pero sobre todo tiene que ver con hacer un sistema un poquito más confiable y menos oneroso, ¿no? Claro, exacto. Bueno, sobre ese tema hay un proyecto de Pablo Tonelli. Hay una media presentado hace- sanción. Hay una media sanción de la Cámara de Diputados que está en el Senado. Sí. O sea que Cristina no lo quiso tratar nunca. Claro. Con lo cual, y aparte lo ha dicho Javier Milei, que él está de acuerdo, con lo cual, a ver, si hay un impulso presidencial, podría bien convertirse en ley. Ujú, O sea, el primer paso ya fue dado. claro. Habrá que ver efectivamente si en esta nueva gestión puede alumbrar un cambio de estas características, que creo que, bueno, no solamente lo piden los partidos políticos de la oposición, también lo pide la justicia electoral, ¿no? Que cada elección es siempre
es garantizar la impresión de boletas, que las boletas lleguen a los establecimientos de votación. Bueno, es toda una logística que bien podría ahorrarse o simplificarse con una boleta única, que es un sistema que en definitiva hoy está en uso en nuestro país, en algunas provincias, por ejemplo Córdoba, Santa Fe. Así que bueno. Y con buenos resultados. Y con buenos resultados. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a compartir momentos de la programación de DTV, vamos a hablar de Todo Cultura, el programa que conduce Amanda Alma, y el programa Todo Cultura que se emite los miércoles a las 23 horas, y vamos a compartir fragmentos de este programa conducido por Amanda. Yo estudié en la Escuela de Teatro de La Plata, seguí estudiando de forma particular con diferentes personas, actuación, estudié dramaturgia en La Plata con Diego de Miguel, y después hay algo que pasa, viste, como estando en... Yo soy de La Plata. Sí. Estando en esos lugares que vos sentís esta idea de que Dios atiende en Buenos Aires, en Capital. Es real. Y lo querés conocer. Vos venís, digamos, a ver la cara de Dios. No, realmente las grandes posibilidades laborales están acá. Te subís al 129, la autopista, y claro, y venís. a la avenida Corrientes. Y este tiempo también me formé en la UNA, en la maestría de la UNA, maestría en dramaturgia, y conocí un grupo de gente bárbaro, un grupo de docentes también bárbaros, que me han incentivado, me han invitado a situaciones, he participado de congresos, y bueno, la idea es empezar a venir también un poco acá, no abandonar mi lugar y mi espacio, digamos. Por supuesto, no te van a dejar ir rápidamente La Plata. Claro. Y también decir que trabajo, digamos, en colaboración con el viejo Almacén El Obrero, que es un teatro que tiene 25 años, que es de la ciudad de La Plata, en donde es un grupo que trabaja en cooperativa, es una asociación, y, digamos, levantamos la copa por un teatro popular, por un teatro, digamos, que hable de situaciones de la realidad, mitos populares, eso, plantar esa bandera. Yo valoro mucho, digamos, el aporte que hace el Instituto Nacional de Teatro a los grupos, no solo a los grupos consolidados, sino a los grupos concertados, a los espacios, a las giras. Digamos, el Instituto Nacional de Teatro invierte muchísima cantidad de dinero en todas las provincias del país a través de una organización en regiones. Digamos, ha permitido a diferentes grupos acceder a través de situaciones a compra de salas, a compra de equipamiento. Digamos, es algo que hay que defender, es algo que hay que atender y es algo que hay que estar encima de esos presupuestos, digamos, claro, ¿no? Y de esa situación. Esta idea de competir con, los competidores del teatro, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Desde las aplicaciones y demás. El teatro tiene algo que es muy propio y es algo como que nunca va a dejar de estar, digamos, esa idea que apareció en la pandemia, ¿no? Como, no sé qué, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, finalmente... La hiperconectividad. Claro. Bueno, pero también se hizo teatro a través de las pantallas, ¿no? Se encontró la manera de hacer esas cosas. Exacto. Sí. Algunas más felices, otras no tantos, pero, digamos, se encontró la salida, digamos. Y después, digamos, decirte que tampoco tengo tanto conocimiento. He ido de gira a algunas provincias a través, justamente, de las líneas del Instituto Nacional de Teatro. Y ahí te encontrás con un montón de gente haciendo un montón de cosas. Exacto, sí, con realidades diferentes, salas muy equipadas en lugares que decís, ¿cómo está esto acá? Bueno, el Instituto Nacional de Teatro. Fue un premio que sí, yo, digamos, llegó un momento en donde, sobre todo en la pandemia, que dije, bueno, no puedes ensayar, no puedes hacer funciones y bueno, esto sí se puede hacer solo, digamos. Como sentarte, pensar, leer, cursar de manera virtual talleres de dramaturgia. Así que bueno, sí, ese fue como el gran salto, digamos. O sea que ya está, las tablas medio que están quedándose, estás más proceso, para abajo, ¿no? Estoy en un proceso medio sí, así. ya te intuyo que la estás abandonando, no para siempre, pero por lo menos no ponerle toda la energía a subirte al escenario, a interpretar, sino, bueno, escribir lo que se interpreta, ¿no? Claro. Es otro universo. Sí. Es otro universo, es otra cosa. Sí, no sé, es como... Hay algo ahí en donde vos ves de afuera y no ves de adentro, digamos. Ahora estoy justo empezando un proceso de ensayos con un elenco, una obra para el año que viene. Justamente esta obra sobre las Malvinas, que quedó ahí. Bien, me encanta que la hayas retomado para finalmente ponerla más allá de lo que el concurso haya sido. Sí, así que bueno, totalmente resignificada a partir de todo esto.
Así que bueno, estamos en ese proceso con el grupo de ponerle voz a esta nueva etapa que se viene. Bueno, ahí estaba Amanda Alma, Todo Cultura, todos los miércoles a las 23 horas y los diferentes personajes, los diferentes entrevistados, las diferentes entrevistadas que tiene Amanda, como veíamos recién a un dramaturgo hablando sobre, bueno, su trabajo, sus obras y también los momentos por lo que pasamos todos, como fue el momento de la pandemia y qué mejor tarea para desarrollar en ese momento según la obra que estaba llevando adelante. Repetimos Todo Cultura los miércoles a las 23 horas por aquí por DTV. Bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos un poco de lo que tiene que ver con la agenda del Congreso. Y dentro de la agenda del Congreso está el presupuesto 2024. Sí. Ahí hay un gran interrogante. ¿Está en la agenda? Y bueno, está en la agenda hoy, ¿no? La agenda tiene un montón de proyectos. Está ingresado, digamos. Ingresado. Ahora, ahí es como los que a uno le pregunta quién va a definir el nombre del presidente de la Cámara de Diputados. Y la respuesta es, la definición la va a tener el presidente electo, la va a tener Javier Milei. ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2024 y con el resto de los proyectos que están en la agenda hoy del Congreso? Ahí dependerá del presidente. Del presidente del presidente del Ejecutivo y en línea con el presidente que asuma el rol de conductor de la Cámara. Claro. Yo no teniendo en cuenta las diferencias en materia económica que puede haber entre la gestión que se va y la que viene, creo que no hay ningún tipo de chance de que el presupuesto 2024 se trate el que está ingresado hoy en día. Es decir, que hay que esperar un proyecto nuevo o habrá que ver si se reconduce las partidas presupuestarias de este 2023, ¿no? También. Que eso es algo que, digamos, esa herramienta la utilizó, por ejemplo, Alberto Fernández cuando asumió como presidente de la Nación. Sí. Lo recondujo en lo que fue el presupuesto del año 2019. Así es. ¿No? Que el que presentó Mauricio Macri el último año, el que envió el Poder Ejecutivo en ese momento, no llegó a tratarse y quedó reconducido el que se había tratado para 2019. A ver, habría que explicar a la gente qué implica eso, Sí. ¿no? ¿Qué quiere decir reconducir un presupuesto? Reconducir un presupuesto significa, de alguna manera, prorrogar, entre comillas, el crédito vigente del año anterior al ejercicio posterior. En el caso de 2023 sería prorrogar el crédito vigente de las distintas partidas presupuestarias al año 2024, claro. Como seguramente van a quedar desfasadas por la inflación. El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de ir actualizándolas, sea por decreto de necesidad de urgencia, si transfiere partidas corrientes a partidas de capital, etcétera, y viceversa, o bien, reasigna partidas dentro del presupuesto. Es decir, por ejemplo, una partida que está destinada para salud, digo un ejemplo grosero, la pasa a educación, ¿no? Claro. Eso, una decisión administrativa lo podría hacer. Eso es la facultad que puede tener un presidente reconduciendo un presupuesto, pero lo tiene que hacer por dos vías excepcionales. Una es la decisión administrativa y el otro es un decreto de necesidad de urgencia, que como todo decreto de necesidad de urgencia, tiene que venir al Congreso. Claro. A debatirse, a discutirse en la comisión bicameral respectiva. Claro, exactamente. Y eso también lo que le da, me parece, le da tiempo al nuevo Ejecutivo a reorganizarse, a organizarse, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con los números de la República Argentina, que el presidente asume el día 10 y tendría 20 días para resolver un tema de presupuesto. Es una herramienta importante como para empezar a organizarse y después ver más adelante el envío o no de un proyecto de ley de presupuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, de la agenda que se viene
en la Cámara de Diputados para los próximos días y las definiciones que desde el punto de vista político que se tienen que dar dentro y fuera del Parlamento Nacional. Pausa, esto es El Análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Tuve un proyecto muy interesante y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, diputado Daniel Arroyo. ¿Cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, momentos de definiciones. Más allá de que Javier Milei está definiendo su gabinete, más allá de que también están definiendo autoridades de la Cámara, empiezan también definiciones. Unión por la Patria tendrá que definir sus autoridades, tendrá que definir también el perfil que va a tener para los diferentes proyectos que en su momento Unión por la Patria quiere empezar a discutir. Sí, yo primero creo que tenemos que tener un perfil opositor, claramente, nos puso a la ciudadanía en ese lugar, serio y racional. En mi opinión, ese es el perfil que tenemos que tener. Tenemos que ser críticos de las políticas que tengan que ver con procesos al estilo privatizar YPF o de shock o políticas de shock o ese estilo. Tenemos que ser propositivos, plantear propuestas y actuar racionalmente. Para mí es eso. El bloque está consolidado, hay distintas miradas, pero en términos generales vamos por ese lado. Espero que lo podamos hacer sanamente. Veremos primero quiénes son las autoridades de la Cámara, qué proyectos presentan de entrada, de qué tipo de reforma, y en función de eso se irá ordenando. Pero yo creo que tenemos que tener un perfil claramente opositor, muy serio, muy responsable, propositivo y muy racional. Si hay cosas que sean racionales, habrá que acompañarlas. Si hay otras que no, no habrá que acompañarlas. ¿Se podrá armar una mesa de diálogo permanente entre el oficialismo de La Libertad Avanza y, digamos, la primera minoría como es Unión por la Patria? Por lo menos hay que crear una mesa que opere al estilo de qué tipo de proyectos van, de qué características, qué prioridades, de labor parlamentaria. Yo me imagino un esquema de labor parlamentaria ampliado, sostenido. Eso para mí es racionalidad, que se constituya una mesa, independientemente que nosotros hay cosas que seguramente vamos a votar en contra, pero que haya una cierta lógica de prioridades, de proyectos. Algo bueno que hasta acá entiendo que va a pasar es que van a llamar a extraordinarias, que no se está tentando el gobierno en hacer por decreto cambios estructurales tan profundos, sino que está llamando a extraordinarias. Eso lo veo como algo positivo. Yo haría una mesa de labor parlamentaria permanente, al menos para diferenciar temas, qué tipo de prioridades y qué proyectos se van a tratar en el Congreso. Diputado, ¿cómo le va? En este llamado a extraordinarias se empieza a entrever que las primeras medidas que pueden llegar al Congreso van a ser profundas. Sale una ley ómnibus que contenga muchísimas de las reformas que pretende tener el gobierno de Javier Milei para empezar a funcionar. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué chances le ves en la Cámara de Diputados? Primero yo aspiraría a que envíe un presupuesto. Para mí, el primer año de Alberto Fernández fue con presupuesto prorrogado. Yo fui ministro. Es un problema práctico para gestionar.
pero esta vez sería un problema más grave, porque el presupuesto de este año que está ejecutando vino con 60% de inflación originalmente. Terminamos en 140, o sea, ya este presupuesto estuvo muy rearmada las partidas. Si alguien prorroga este presupuesto con el año que viene, con tener un nivel de inflación muy alto, va a ser algo muy discrecional. O sea, realmente los ministerios se van a consumir el presupuesto a los 45 días y después va a ser de ir a pedirle al ministro de Economía a ver si hay plata o no. Así no funciona una gestión. Yo aspiraría a que de entrada, o por lo menos en los primeros meses, si de entrada no lo puedo hacer, envíe un presupuesto. Después van por reformas profundas. Esas reformas profundas yo en general no coincido con el tema de shock, no coincido con delegar atribuciones al Poder Ejecutivo. Creo que hay que generar más mercado, pero no privatizar YPF, por ejemplo. Es decir, hay cuestiones que a mí me parece que estructuralmente están mal. Creo que es bueno que las esté enviando. Entiendo que va a conseguir una mayoría, no con el bloque del Frente de Todos, sino con el resto, y van a poder aprobar las leyes. Entiendo que va a pasar eso. No es lo que yo creo que hay que hacer. Bueno, ¿lo decís porque ves así el panorama político que se empieza a configurar? ¿O por los antecedentes de lo que han sido históricamente los primeros meses de gestión en la Cámara, en el Congreso, la Cámara de Diputados de las distintas administraciones? Por las dos cosas. Creo que en el comienzo hay un acompañamiento. Pasa que entiendo yo que ese tipo de leyes son muy contrarias a lo que yo creo que hay que hacer. Entonces a mí me pone en una situación de no acompañar, pero entiendo que aparte del PRO, del radicalismo, van a acompañar, sería lo lógico, y porque entiendo que se va a conformar, por lo menos en un primer tiempo, un gobierno de cierta coalición general por ese lado. Debería pasar eso y debería ser así. Reitero, es bueno que no se tiente con reformas tan fuertes en hacerlas por decreto, sino en mandarlas extraordinarias. Eso lo veo como algo positivo. Es interesante lo que usted plantea, Daniel, porque si nosotros cerramos el bloque anterior señalando respecto a, bueno, cuál podría ser el futuro del presupuesto 2024, que ya envió el actual Poder Ejecutivo, y esperar si se trata si Javier Milei envía uno nuevo o si va a reconducir el presupuesto de este año 2023. Pero, a ver, en la parte práctica, usted como ministro, ¿cómo eran los trámites a seguir? ¿Tenía que ir a golpear la puerta al ministro de Economía? Sí. Primero, yo no creo que sea lógico que tratemos el presupuesto que envió Sergio Massa para el 2024. Ha ganado otro gobierno, con otras políticas, con otras ideas. Corresponde que envíe su presupuesto. Creo que acá hay dos opciones. O que quiera prorrogar el presupuesto o que envíe uno nuevo. Yo iría por enviar uno nuevo. ¿Qué me pasó a mí? A los 45 días consumí todo el presupuesto. ¿Anual? Del año. Del año. Los 45 días consumí todo mi presupuesto. Enseguida me agarró la pandemia, con la cual claramente necesitaba presupuesto extra. Tenía que ir todas las veces a discutir con el Ministerio de Economía. Salía consiguiendo las partidas. Y cada vez que salía, yo tenía los que me estaban esperando a mí, como diciendo, bien, tenemos presupuesto, vamos a ordenar. Claro. Y yo pensaba internamente, esto es una locura, no se puede estar así discutiendo cada mes si tengo o no tengo, si llego o no llego. Yo aspiraría este año para el próximo gobierno sería peor, porque el presupuesto que nosotros estamos ejecutando hoy tiene 60% de inflación anual, ya este año fue 140, el año que viene va a ser muy alta, sería una cosa muy discrecional. Entiendo que le conviene al presidente y al ministro de Economía, a ninguno más que son los que tienen que gestionar. Desde la lógica del gobierno que inició cuando usted era ministro, había una actitud expansiva del gasto. En este caso, quiere todo lo contrario, la administración que va a comenzar el 10 de diciembre. ¿No le estaría conveniendo en ese sentido? Sí, pero no permite planificar las áreas. Yo entiendo que vamos a un presupuesto de ajuste, y entiendo que el gobierno va a un recorte de gastos, pero eso tiene que fijarlo en el presupuesto. Si no, lo que pasa en la práctica es que cada mes tienen que ir a discutir todo. Y así no hay gestión, no hay planificación. No es posible encarar ni una política social, ni una política educativa, ni una política de salud, ni una política ambiental, teniendo que ver si uno tiene o no tiene cada mes. No es razonable, objetivamente. Entiendo que es difícil tal vez mandar ahora un presupuesto el 10 de diciembre, pero una opción sería mandarlo los primeros días del año. Hay como alternativas razonables. Yo diría, ojalá no se tiente el gobierno con prorrogar presupuesto. No fue un buen esquema en el primer año de gobierno de Alberto Fernández, mucho peor ahora porque el gap entre la inflación presupuestada y la que se dio es más alta, con lo cual el nivel de discrecionalidad sería altísimo y le haría muy difícil a cualquier área. Al que es el director de Parques y Paseos, tiene que tener claro qué presupuesto va a tener el año y cómo lo va a aplicar y no ir a discutir cada vez
Yo creería que no debería tentarse con eso. Entiendo que tal vez no tenga hoy los elementos para mandar el lunes 11 un presupuesto, el 11 de diciembre, pero lo podrá hacer en el transcurso del año, los primeros meses. Claro. Daniel, ¿qué va a pasar con esos proyectos, por ejemplo, los suyos? Proyectos que tienen que ver principalmente con el acompañamiento del Estado en distintos niveles de la ciudadanía. Bueno, un proyecto que yo tengo, y yo espero que lo pueda tomar el gobierno porque es clave, es el tema de los 400 mercados centrales para que el productor venda directamente y bajar el precio de los alimentos. Hoy estamos ante un problema y es que los alimentos están subiendo y todavía no subieron los regulados. O sea, no subió la luz, el gas, subió muy poco la nafta, todo. Cuando eso se libere van a volver a subir el resto de los precios. Yo veo un problema grave acá, que se está desacomodando mucho porque los precios no regulados suben. Los regulados van a subir cuando el gobierno libere el tipo de cambio o haga una devaluación o deje de tener control de precios. Y eso va a hacer que de vuelta la leche, de vuelta el pan, de vuelta la carne suba. Me parece que hay que tener un mecanismo, por lo menos un mecanismo de 400 mercados centrales para que el productor venda de manera directa y uno sepa que ahí hay un precio de referencia. Yo entiendo que el gobierno puede no creer en los controles de precios, lo entiendo, pero tiene que haber algún precio de referencia. Uno tiene que más o menos ubicarse cuánto sale la leche, cuánto sale el pan. Me parece a mí que ese tipo de proyectos deberían tomarlos. Yo ojalá los tomen. Yo quiero colaborar claramente. A mí me parece que está muy desfasado el sistema de precios en Argentina, que hay que ordenar e ir a sistema de precios relativos razonables, pero lo que está pasando en la práctica hoy es que está desacomodándose el precio de los alimentos y no los regulados, lo que regula el gobierno, van a desregularse y van a volver a subir otra vez los precios. Debería haber alguna referencia. Hacer este proyecto de 400 mercados centrales, por lo menos saber que hay determinados costos y determinados productos que están a determinados precios. Bueno, en principio lo que dijo el presidente electo es que la Secretaría de Comercio desaparece. No. Los programas de precios cuidados desaparecen. Yo creo que hay una diferencia importante entre la teoría y la práctica. La teoría la entiendo y en algún punto la comparto. ¿Cuál es la teoría? Yo tengo un restaurante, pongo los precios altísimos, no me viene nadie, me doy cuenta que tengo que ir bajando los precios y voy a encontrar un punto de equilibrio. Ahora, en el medio pasan un montón de cosas. Eso tiene sentido si yo produzco sillas y vendo sillas y veo que están caras, que están baratas, me compran, no me compran. Ahora, leche, carne, frutas, verduras, la canasta básica es distinta. Yo sería cuidadoso con eso. Me parece que se está desacomodando al revés la cosa. ¿Qué entiendo yo? Que si aumenta la nafta, si aumenta la luz, si aumenta el gas, todo, aumentan los precios. Ahora, están aumentando los precios sin que aumente esto. Cuando aumentan, van a volver a aumentar y vamos a una calecita bastante complicada. ¿Cómo te va, Daniel? Un placer siempre recibirte acá en Diputados TV. No, preguntarte porque, bueno, justamente estamos todos como en un mar de incertidumbre hasta que no asuma el presidente electo, hasta que no presente sus primeras iniciativas y no dé a conocer su plan económico, ¿no es cierto? Que hasta ahora, digamos, lo sabemos por retazos, ¿no? Por pequeños, informaciones que van trascendiendo y que él mismo va comunicando. Pero, ¿vos crees que es necesario que este nuevo presidente impulse un plan económico integral? ¿Cómo ves esto de que quiere instrumentar medidas de shock? Que lo ha dicho él, ¿no es cierto? De no perder demasiado tiempo e instrumentar medidas de shock que van a doler, que vamos a ir hacia una inflación pronunciada durante al menos un año, combinada con recesión, lo que arroja una ecuación de estanflación. ¿Es evitable, no? ¿O cómo lo ves, digamos, en principio? ¿Qué percepción tenés como hombre que vas a hacer oposición a partir del 10 de diciembre? Sí, yo tengo mi cabeza partida ahí en dos planos. Una es, tiene legitimidad para hacerlo porque ha tenido 55% de los votos y porque planteó eso en la campaña. O sea, es alguien que viene a hacer un ajuste y que le planteó a la sociedad que viene a hacer un ajuste y que tiene legitimidad para hacerlo. Creo que no son esas las políticas que hay que encarar. Es complejo encarar una política de shock en la Argentina con 40% de pobreza, con 56% de pobreza en los niños y con el pan a 1.200 pesos. Es complejo encarar una política de shock. Hay que ir a buscar reordenar los precios relativos, sí. Esto está muy desacomodado objetivamente y hay que hacer un reordenamiento macroeconómico, yo eso lo entiendo. Ahora, yo no iría por el lado del shock. A mí me parece que hay que generar ciertas etapas.
Lo que está planteando a mí no me parece correcto en el sentido que hay que primero desarmar las LELIC. Yo creo que hay que desarmar las LELIC y que eso es una bola impresionante que todo el tiempo va creciendo y que la emisión genera inflación. Pero ese es un problema de un conjunto de problemas. Creer que poner todo el acento ahí y tomar deuda para eso, a mí me parece que no es por ahí que hay que hacerlo. Por eso yo tengo mi cabeza partida. Tiene legitimidad para hacerlo, porque objetivamente ha ganado en elecciones limpias, ha planteado que iba a hacer eso. Segundo, no es por ahí que tiene que ir la Argentina. Nosotros no tenemos que tomar nueva deuda, no podemos ir a un shock brutal, sí tenemos que reacomodar precios, sí hay que acomodar el tipo de cambio. Está claro que el dólar no vale 350 pesos en la Argentina, eso es muy evidente. Ahora, hacerlo de una, tocando un botón, es muy complejo. Y la idea que tiene el presidente, que expresa todo el tiempo, y es que eso va a encontrar un punto de equilibrio, es cierto, porque en algún momento los precios encuentran un punto de equilibrio, pero en el medio somos 46 millones de personas. Sería muy cauteloso. Algo que me parece que falta, yo escucho mucho hablar del ELIX, de shock, de precios relativos y poco de malla de contención social, poco de atención, de contención. Supuestamente tendríamos un nuevo Ministerio de Capital Humano, ¿no? La verdad que parece como algo medio como etéreo, uno no sabe bien cuáles van a ser sus competencias. Lo que ha dicho Milei es que justamente la idea es ajustar todo lo que se pueda, menos a los sectores más vulnerables. Tampoco ha sido muy preciso en ese sentido. Bueno, eso por lo menos es una orientación correcta, a mi modo, porque hasta ahora es todo lo macro y poco. O sea, hoy hay un montón de gente que no llega a fin de mes. Es objetivo que si hay una devaluación, si suben los precios, va a haber menos gente que llega a fin de mes. Y esta inflación es que hoy tenemos inflación y actividad económica. Esta inflación es que tengamos inflación muy alta, que hoy es muy alta, y que se pare la actividad económica. Eso va a ser en términos prácticos que el comerciante que tiene 2 empleados tenga uno, que el taller mecánico que tiene un ayudante trabaje solo el dueño del taller, y así, si hay menos consumo, si hay recesión, es complejo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Me alegro por lo menos que he escuchado en los últimos días que lo que plantean es que van a ajustar todo, pero va a haber recursos para el área de capital humano. Bueno, al menos eso es entender que acá hay un problema. Ahora, esa idea que la política social va a atender a los caídos, va a atender a los que están afuera, bueno, hay que instrumentarla correctamente. Porque va a haber más caídos, seguramente. Lo que está claro es que si subís los precios y parás la actividad económica, hay más gente que la pasa mal. Hoy hay mucha gente que la pasa mal con actividad económica. Lo raro de este momento es que hay mucha inflación, pero hay actividad económica. Hay gente trabajando y que no llega. Si encima esa gente no tiene trabajo porque hay recesión, se complica del todo. Claro. ¿Cómo ves la concentración en este Ministerio de Capital Humano? Vos que estuviste en el área. Entiendo que acá van a sumar, hasta acá, trabajo, salud, habría que ver qué hacen después, pero trabajo, salud, desarrollo social y educación. Yo creo que educación no se puede articular con nada más, porque es un área muy grande. El gran desafío de Argentina es reformar la escuela secundaria, es rearmar el sistema educativo, tiene una dinámica y una particularidad diferente. Yo educación no lo vincularía con el resto. Entiendo el concepto de capital humano, en el sentido de que para desarrollar capacidades hay que tener trabajo, desarrollo social, salud y educación. Ahora, para mí educación debería ser algo diferente. Yo no lo sumaría. De todas formas, creo que hay 3 cosas que le corresponden al gobierno y todos tenemos que acompañar. Primero, el presidente de la Cámara, claramente. Tiene que haber una correlación entre el presidente de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados, porque está en la línea sucesoria y quien lo defina tiene que ser. Segundo, el presupuesto. Tiene que tener un presupuesto, aún si a mí no me gusta en absoluto el presupuesto, pero tiene que tener un presupuesto. Y tercero, el organigrama de Estado. Eso le corresponde al gobierno que ha ganado. Yo no fusionaría educación con el resto, pero entiendo que es una potestad del nuevo gobierno. A ver, y ahí, ¿cuál sería, a su entender, la actitud de Unión por la Patria? Facilitar número para que pueda, digamos, tener quórum y discutir ese proyecto de nuevos ministerios, de reforma ministerial y demás? Sí, yo ahí distinguiría. Lo que hace al reordenamiento ministerial de las áreas es una potestad del gobierno. A mí puede no gustarme, pero claramente es una potestad del gobierno y fue electo legítimamente. Lo que hace la presidencia de la Cámara, lo mismo. Es decir, claramente forma parte de la línea sucesoria y si al presidente le parece que tiene que ser A o B o C, es su potestad, no es la mía, que soy diputado opositor. En el caso del presupuesto, tiene que tener presupuesto y por eso yo, por ejemplo, cuando estaba Macri y presentó un proyecto que me parecía desastroso, nosotros nos abstuvimos porque tenía que tener presupuesto. No quería convalidarlo porque no estaba de acuerdo, pero entendía que tenía que tener presupuesto. Después las leyes ómnibus ya son otra cosa, porque si estamos hablando de delegación de facultades, si estamos hablando de posibilidad de privatizar áreas estratégicas, todo, ahí yo sería como distinto. No creo en nada de eso. Pero hay cuestiones que tiene que tener. Pero acordate que en 2019 se aprobó una ley ómnibus.
Sí, no, varias veces en realidad. Claro, digamos, no es que solamente las leyes ómnibus son, de alguna manera, pueden ser malas, digamos, cuando tienen privatización, porque muchas veces las leyes ómnibus hay que ver qué es lo que tienen, pero casi todas tienen delegación de facultades. Sí, prácticamente todas. Claro, lo que pasa es que delegación de facultades. Digo, primero, a mí el concepto de ley ómnibus, cuando hay una crisis, necesitas un conjunto de baterías, y a eso llamamos ley ómnibus, en sí mismo no es ni bueno ni malo, tiene un sentido. La ley ómnibus, por ejemplo, en su momento de cabal y de la emergencia económica, dio lugar a cosas bastante complejas. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Digo, no es que yo esté en contra del concepto de ley ómnibus, y entiendo que no pueden mandar 25 leyes, eso lo entiendo. Ahora, no es lo mismo que habilite a hacer cualquier cosa a que quede más restringido. O sea, hay que verla con claridad. Yo por eso distingo. Un gobierno tiene que tener presupuesto, tiene que tener presidente de la Cámara y tiene que organizar la estructura del Estado como crea que sea conveniente, porque es el gobierno. Las leyes y los contenidos hay que discutirlos claramente. Si las leyes ómnibus van en la línea que yo creo que van a ir, sí, yo estoy muy fuera de eso y no creo que haya que acompañar. ¿Y el tema presidente de la Cámara de Diputados? ¿Crees que tiene que ser alguien del espacio que ganó la elección o puede venir de otra área? O de otro espacio. Creo que es una potestad esa del nuevo presidente. ¿Ustedes? Sí creo que sería razonable para el gobierno tener una mayoría importante, una bancada importante, no ir ley por ley en cada lugar, porque si no va a ser muy complejo. O sea que creo que la racionalidad sería que conforme una bancada con el consenso más amplio posible. Ahora, si es de un lugar o de otro, eso es potestad del presidente. Lo que tengo clarísimo es que el presidente de la Cámara de Diputados está en la línea sucesoria. Entonces no puede ser alguien que sea contrario al presidente de la Nación. Claro. La sociedad eligió un presidente de la Nación, que está en la línea tiene que tener coherencia. Si es del partido o no, es una decisión del presidente. ¿Qué haría yo humildemente? No tendría una bancada muy pequeña y cada ley tener que buscar un montón de diputados, sino una bancada lo más amplia posible. Sería como lo lógico en un contexto tan complejo. Pero parecería que el panorama para lograr mayorías y avanzar con diferentes proyectos y avanzar con diferentes discusiones en esta Cámara de Diputados lo va a llevar al oficialismo a discutir ley por ley. Eso sí lo entiendo. Y la construcción de mayorías ley por ley. Eso sí lo entiendo y entiendo además que nadie va a tener quórum propio, mayoría propia, pero una cosa es arrancar con 37 diputados a discutir cada ley y otra cosa es con 90. Claro. Entonces sí creo que hay una diferencia importante. Yo entiendo que nadie va a tener 129 diputados y va a tener que discutir ley por ley. Mi humilde mirada es... Si una bancada arranca de 30 y pico, le va a costar cada ley un montón. Si arranca de 90 y pico, está un poco más cerca. A eso voy. Claramente, nadie va a tener, pero no solo este gobierno. Para mí los próximos 5 gobiernos, ninguno va a tener una mayoría clara. Va a haber que vamos a una democracia más parlamentaria, de hecho. ¿Es mejor? ¿Es mejor eso o no? Es mejor, por eso una cosa buena a mí, que hasta acá está pasando, es que no se está tentando en hacer un decreto de necesidad de urgencia, sino en llamar extraordinario. Eso me parece positivo, porque así tiene que funcionar la democracia en los próximos años. Es mejor poder construir consenso, claramente. Hoy se la consultó a Diana Mondino, quien va a ser canciller de Javier Milei, respecto a este tema de las mayorías, porque Javier Milei no tiene mayoría propia. ¿Y qué va a hacer el gobierno de la Libertad Avanza? Y Diana Mondino planteó que, bueno, haremos lo mismo que hizo Alberto Fernández, gobernar por decreto. No, pero en esto... Una cosa es que haya una inundación mañana y el gobierno saque un decreto de necesidad de urgencia para tomar determinadas decisiones, reordenar las partidas presupuestarias y aplicarlas. Eso me parece correcto. Ahora, emergencia económica no puede ser por decreto. Yo creo que hay que distinguir los volúmenes. Yo entiendo las emergencias. Primero entiendo que estamos siendo muy críticas, que lo que le toca al gobierno de Milei es muy difícil, que nadie sabe cómo reacomodar una macroeconomía muy complicada y que no hay receta ideal. Eso lo tengo claro y por eso soy muy cuidadoso a la hora de escuchar y de mirar. Ahora, un decreto para determinadas cosas tiene sentido. Para poder privatizar, para poder delegar funciones, para poder hacer emergencia económica, y a mí me parece que eso ya está fuera de las reglas. Espero que no. Entiendo hasta acá que no va a ser eso, que vaya de manera extraordinaria y lo veo como algo positivo. Sí, habrá que ver efectivamente cuáles van a ser las facultades que pretende arrogarse. Eventualmente, siempre estamos hablando de las hipótesis, ante esta nueva etapa que se inicia en la Argentina, ¿no? La cuestión es cómo se va a parar, y eso sí me interesa saber, cómo se va a parar el Frente de Todos, Unión por la Patria, frente a una oposición que hoy por hoy no es la que ustedes han estado habituados a
lidiar, digamos, ¿no? Esto es una minoría muy minoritaria, ¿no? Como la Libertad Avanza, que podrá tener algunos aliados circunstanciales, pero me interesa saber cuál va a ser la postura de Unión por la Patria, ¿no? ¿Cree que puede haber sectores que se muestren más proclives a dotar de gobernabilidad al gobierno, otros que menos, que van a ser mucho más críticos dentro del propio oficialismo, ¿no? Primero, yo creo que nadie tiene que tentarse con complicar la gobernabilidad de un gobierno. Los gobiernos son elegidos, tienen legitimidad y duran 4 años. Y es así. No estoy hablando de una actitud golpista, ¿no? Me estoy refiriendo a votar o no las leyes que Milei asume que son claves para arrancar su mandato. Yo entiendo que la mayor parte de esas leyes están muy lejos de la mirada de la que yo y la mayoría de quienes formamos parte de Unión por la Patria entendemos que hay que hacer. Pero entiendo que va a conseguir una mayoría buscando en otros bloques. Objetivamente, la mayor parte de las cosas que plantea hoy como salida, como reformas, no son las que yo creo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer reformas profundas y que estamos frente a un modelo agotado. Pero no es con política de shock, objetivamente. No es buscando un nuevo sistema de capitalización en el esquema jubilatorio con 40% de informalidad laboral. O no es no teniendo línea de bandera, porque nosotros tenemos 6.000 kilómetros de distancia y tenemos que tener una línea de bandera, como en el caso de Aerolínea. Es un país europeo que es como que tiene la misma dimensión geográfica que Buenos Aires, no tiene por qué tener una línea de bandera. Nosotros sí, no es complicándonos con el principal activo que tenemos, que es YPF. O sea, yo estoy lejos de ese esquema. Entiendo que va a conseguir mayorías, por lo menos circunstanciales en un primer momento para hacerlo, no a través de Unión por la Patria. No puedo hablar por el conjunto de los diputados, pero la verdad que en términos generales estamos lejos de esas miradas, ¿no? Entiendo que ayer tuvieron una reunión muy cordial, previa a la Asamblea Legislativa, a manera de despedida, tengo entendido, de lo que... La mitad se renueva... Exactamente, se renueva la mitad de la Cámara y por lo tanto la mitad del bloque prácticamente del Frente de Todos. Una reunión que se celebró en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara. Y bueno, y se van algunos legisladores históricos, ¿no? Como José Luis Gioja. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Se nos puede contar? Fue muy cálida, de verdad. Es impactante que alguna gente... No estuvo Graciela Camaño, porque no forma parte de nuestro bloque, pero para mí también es impactante que Graciela Camaño no esté en la Cámara. Es decir, es como un ciclo... Mario Negri, ¿no? Mario Negri. Mario Negri, por ejemplo, también, claramente. Digo, para mí son referencias parlamentarias. Yo 20 veces le fui a preguntar a Graciela Camaño temas puntuales de funcionamiento y a propio Mario Negri, y es absolutamente lógico. Lo mismo lo veo con Gioja, que para nosotros es una referencia moral de alguna forma. No, fue buena, fue cálida, por supuesto estamos todos impactados, no era el resultado electoral que esperábamos claramente, pero es el que ha votado la ciudadanía. Y hay una decisión del bloque de actuar racionalmente, de ser oposición, claramente. Todo lo que plantea Milei, o gran parte de lo que plantea, objetivamente no es la mirada que nosotros tenemos, pero actuar con racionalidad. Fue cálida y creo que se inicia un nuevo ciclo en Argentina, no solo en el Parlamento, en términos de personas de mucha trayectoria que se van, sino que hay un nuevo ciclo en la política argentina. Está claro que hasta acá la crisis del 2001 alumbró una tensión entre kirchnerismo y macrismo. Más o menos de esa manera. Se conformaron dos polos y una grieta a partir de la crisis del campo que se fue profundizando. Bueno, vino algo por afuera de todo eso, llegó al poder, llegó al gobierno y es otro esquema. Viene otra realidad, otro sistema político en la Argentina, claramente, que no es el que alumbró la crisis. Antes del 2001 había bipartidismo en la Argentina, peronismo, radicalismo, apareció el frepaso en un momento, catástrofe del 2001, viene kirchnerismo, macrismo. Bueno, eso no es lo que sigue como esquema y se va a encontrar un nuevo esquema de funcionamiento de la política en los años, no sin dificultades. Bueno, todo eso se va a ver reflejado en la Cámara también. Es fuerte para mí lo que ha pasado en la Argentina, que algo por fuera de todo haya generado legitimidad, 55% de los votos, haya tenido casi el 70% de los votos de los jóvenes, lo cual es más impactante aún, y haya planteado ideas muy alejadas de la mirada mía, pero también de la otra oposición, y haya ganado la elección. Una bancada que tenía solo 2 personas, hasta hoy todavía tiene 2 personas nada más. Claro. Hay que ver finalmente qué tipo de esquema político se arma. Yo no estoy tan segura de que sea un esquema tan radical de cambio como vos planteás, porque en definitiva
si se comprueba que puede haber una suerte de cogobierno con Mauricio Macri, y de nuevo se podría estar reeditando el esquema kirchnerismo versus macrismo, mileísmo o mileísmo-macrismo. Digo, de repente se puede... Para mí la sociedad no lo soportaría eso porque, la sociedad lo que planteó básicamente es cambiemos de pantalla, pasemos. Yo escuchaba a mucha gente que decía, hay que probar con otra cosa. No estoy seguro y hasta tengo duda, pero hay que probar con otra cosa. Me parece que sería un error de todo el sistema político y ir a ese esquema. Entiendo hasta acá, y es solo lo que veo, que no va por ese lado de la libertad avanza, en el sentido de hacer una coalición sólida, sostenida, sería un error. En Argentina tenemos que superar la grieta. El problema de Argentina no es la grieta, no es macrismo, kirchnerismo. El problema de Argentina son los precios, la vida cotidiana, lo difícil. Y tomo que el gobierno tiene una difícil, porque es muy complejo rearmar el sistema de precios y reorganizar una macro muy complicada. Creo que está encarando un camino que no es, esa es mi mirada, pero entiendo que es complejo. No, sería la sociedad no perdonaría que reconstruyamos una grieta tal cual fue. Ojalá. Yo entiendo que no, que no es posible. Tal vez me equivoque, pero entiendo que no es posible. La última vez que charlamos, usted ponderaba mucho las cualidades de Guillermo Francos, quien va a ser el ministro del Interior. ¿Ya hubo algún contacto de Guillermo Francos con algún integrante del bloque de Unión por la Patria? Entiendo que no con el bloque, sí con los gobernadores. Lo conozco por tener tenido reuniones de las más diversas en su momento. Yo formé parte del gobierno de Scioli y él también lo conozco. Me parece que ha sido un acierto del presidente poner una persona dialoguista, razonable, que se sienta con todos. No hemos tenido reuniones del bloque, pero entiendo que es correcto. A mí me parece que hay tareas como la del ministro del Interior que en esencia es sentarse, hablar, conversar y generar consenso. El ministro del Medio Ambiente deberá dedicarse al medio ambiente. El del Interior es política pura. Me parece que es correcto y que es positivo y que incluso debería buscar a las personas con experiencia parlamentaria para poder articular también. Me parece que es un activo que va a tener el gobierno realmente Guillermo Franco. Es decir, a veces parece como una cosa muy que vamos por todo de cualquier manera y a veces parece más dialoguista, razonable. Yo a Guillermo Franco lo pongo dentro del lado dialoguista, razonable. Parece que sí. De hecho, se reunió rápidamente con el bloque de gobernadores peronistas, ha hablado con el bloque de gobernadores de Cambiemos. ¿Sí? Es un dato también que es la primera vez que tenemos un presidente que no tiene gobernadores ni tiene intendentes. Lo cual es un tema raro en términos de estructura política, pero tiene menos compromisos a la hora de hacer un proceso de ajuste y de transformación. Entonces también estamos frente a una realidad nueva. Normalmente el presidente del partido que fuera tenía una estructura territorial detrás. Esta vez no. Eso es distinto, lo hace complejo para generar mayorías parlamentarias, para generar acuerdos, pero también le genera menos compromiso en términos de encarar las políticas de ajuste que quiere encarar. Es otra realidad, viene una Argentina diferente. Yo aspiro de verdad a que sea mejor, no creo en las ideas y en la política que se están planteando, pero todos tenemos que ayudar a que esto sea mejor. Lo que no va es ajuste sobre ajuste sobre ajuste en una sociedad que está exhausta. Sos diputado de la provincia de Buenos Aires, hablando de gobernadores. ¿Cómo ves la relación, en este contexto que dabas, la relación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el signo político quizás más opuesto al presidente, y esta situación de no tener compromiso a la hora del ajuste? Va a haber que construir. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país y recibe el 20% de coparticipación. Ha tenido compensaciones de las más diversas con todos los presidentes. El caso de Macri con Vidal, antes el caso de Menem o el caso de Kirchner, el fondo del conurbano bonaerense. Es decir, esa desenganche entre 40% de población y 20% de coparticipación ha sido compensado de alguna manera en todos los tipos de gobierno. Bueno, seguramente va a tener que encontrar un mecanismo de diálogo. No hay manera de que no dialoguen el presidente de la Nación y el gobernador de una provincia que es como Chile, que tiene 17 millones de personas. Entiendo que sí, lo hará a través de Guillermo Franco o del mecanismo que fuera, pero tiene que haber diálogo institucional y hay un problema estructural en la provincia y es que tiene muy poca coparticipación en función de lo que produce y eso hasta acá siempre han sido compensados de alguna manera. Entiendo yo que van a encontrar la vuelta para compensarlo. Bueno, todos los gobernadores electos y los que ya están en funciones también y que reasumirán las funciones el próximo 10 de diciembre, todos señalan en parte que su provincia genera más de lo que recibe en torno a coparticipación. ¿Llegará el momento de poder discutir una nueva ley? Yo aspiro que sí. Nosotros no podemos seguir con la ley de coparticipación que tenemos y buscándole parches todo el tiempo.
En su momento se creó el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, después se lo llevó a los grandes centros urbanos como Rosario y Córdoba. Yo creo que sí, entiendo que no es en el momento que está asumiendo un gobierno y en el medio de un ajuste de las variables macroeconómicas, pero sí, tenemos que ser serios y tenemos que resolver los problemas que tenemos que resolver. Un problema serio de Argentina es la coparticipación, objetivamente. Bueno, veremos, sí, el tema de la coparticipación, esta discusión que se está dando hoy entre los gobiernos provinciales, originado también por una ley del Congreso, ¿no? La cuestión de ganancias y la compensación que hoy están pidiendo todas las provincias. A través de la ley de cheque, o sea, de coparticipar una parte de la ley de cheque. Está claro que el tema de ganancias es de pura racionalidad, que el trabajo no es ganancia y que era absurdo que uno no hiciera horas extra porque ganaba menos plata. Sí, eso está claro que se resolvió. Ahora está claro que una parte de eso era coparticipable a las provincias. Entonces sí, ahí, sin lugar a dudas, eso requiere. El tema de coparticipar una parte de la ley de cheque puede ser un camino. No me queda claro que el gobierno nacional quiera ir por ese camino porque está pensando en recortar, pero sí hay que trabajarlo seriamente. ¿Cómo quedó el esquema en el Congreso? La ganancia fue aprobado por diputados y por senadores, o sea, a partir, es por decreto. Y lo aprobó el propio Milei también, lo votó el propio Milei. Exacto, pero quiero decir, por decreto funciona hasta el 31 de diciembre, pero después es ley a partir del 1 de enero, no el tema de devolución de IVA, que lo aprobamos nosotros, pero que no fue, no fue tratado por el Senado. Nadie debería volver atrás con el tema de ganancias, pero sí necesita una compensación a las provincias. Puede que lo del impuesto al cheque sea un mecanismo compensador. Y que compense ahí lo que tiene que ver con ganancias y lo que tiene que ver con IVA. El IVA, después del 31 de diciembre, digamos, si el Ejecutivo no decide avanzar con esa media sanción que le dio la Cámara de Diputados, volvería toda a la normalidad. En principio es así, tal vez forme parte de las leyes que demande extraordinarias, pero en principio es así. No ganancias, que ya está resuelto. El debate con ganancias no es si es ley o no, ya está en funcionamiento, sino cómo se compensa a las provincias. Lo que propusieron los gobernadores es razonable, que es parte del impuesto al cheque. No me queda claro que en el paquete de medidas que está pensando el nuevo gobierno contemple eso, pero algún sistema hay que hacer para compensar. Están resolviendo ahora el pago de aguinaldo y de diciembre. Eso es positivo. Todos tenemos que ayudar a bajar tensión, a tranquilizar. Los fines de año son complejos en Argentina. Es un año durísimo para gran parte de la gente, porque uno no llega, porque no le alcanza, porque está agotado, porque el proceso electoral fue larguísimo y terminó agotando a gran parte de la población. Todos tenemos que ayudar a serenar, a tranquilizar, no a encender la mecha. El que esté ya garantizado los sueldos de los estatales de diciembre y el aguinaldo ayuda a serenar y a no encender la mecha. Yo voy a poner todo mi granito de arena para no encender la mecha, sino para tranquilizar y para ayudar. Bueno, veremos los primeros pasos que va dando también el gobierno de Javier Milei a partir de su asunción el próximo 10 de diciembre. Daniel, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. El diputado Daniel Arroyo, diputado de Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablando de diferentes opiniones, aquí en el Congreso de la Nación, el diputado Alderete habló con Diputados Televisión de esta manera. Me parece muy bien que queden como política de Estado, es decir, dar el impuesto a la ganancia en los salarios queda como política de Estado, así también como el compre sin IVA también, es decir, por lo tanto en el previaje también quedarían política de Estado, más allá de cualquier gobierno que venga, ¿no? Que es circunstancial, pero que haya una política de Estado que se siga aplicando, porque eso ayuda, e inclusive a la economía, ayuda también a lo que la Argentina necesita. Por lo tanto, creo que en esto de las medidas que ha tomado ha sido muy acertada. Insuficiente, claro que insuficiente, porque también debemos hacernos cargo, lo que somos oficialistas, que muchas de las cosas no se pudo hacer, no se cumplió muchas de las cosas que la gente esperaba cuando se votó en el 2019, ¿no? Por lo tanto, creo que muchas de las cosas que se han tomado hay que mejorarlas, algunas de ellas que creo que el trabajo que se ha hecho en la salud, a volver a ser ministerio, de las que cuando Macri llamó que eso pasara a ser secretaría, se ha costado mucho, pues justo en medio de la pandemia, que ha jugado un papel importante el Estado en medio de la pandemia, más allá de todas las descalificaciones que han hecho con respecto a la vacuna, pero bueno, eso creo que ha salvado vida, si lamentablemente no se pudo salvar demasiada vida, porque mucha gente la pandemia la ha llevado, ¿no?
Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Juan Carlos Alderete, diputado de Frente de Todos, y quien habló también sobre estos temas y pertenece al oficialismo es Germán Martínez, el presidente de la bancada, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Y acordate que cuando hablamos de la reducción del IVA, en realidad el reintegro de IVA a los productos de la canasta básica, y que hablamos de la cuestión de ganancias y de la exhibición de 800.000 trabajadores y trabajadoras, el pago de ganancias, también hablamos que tenemos que ver eso de la lógica de las provincias también, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos para ver que en el presupuesto las provincias puedan tener la tranquilidad necesaria. Bueno, ya se refirió más a eso. Sí, pero aparte están siendo muy virtuosas. Te lo digo porque el proceso de blanqueo de operaciones comerciales minoristas producto del reintegro de IVA es impresionante. La gente está usando mucho más la tarjeta de débito, eso obliga al comercio a estar con un circuito de formalidad mucho más fuerte. Eso te aumenta la base imponible, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eso es efecto ya. Es muy interesante. Y lo segundo que te digo, sé que hubo algunos lugares puntuales donde hubo que probablemente haya que ordenar mucho más, pero el grueso de los trabajadores ya empezaron a sentir claramente el efecto de estar sin el pago de ganancias, ¿no? La primera reacción de esos trabajadores ha sido volcarnos al consumo. Ha sido volcarlo al consumo. Esa es una redefinición, porque el proyecto de presupuesto es bueno. Ahora, realmente muy bueno. ¿Dónde yo creo que se puede tener? Tomamos decisiones de política económica importantes entre el momento de la presentación, 15 de septiembre, y el momento de su tratamiento. Una adecuación. Claro, vamos a tener que ver eso y vamos a tener que ver cómo ordenamos algunos renglones del presupuesto en función de decisiones que fuimos tomando y de recursos que quizás podamos generar a partir del análisis de la separata. Así que no veo que sea una readecuación de fondo ni en las variables, ni lo que sea, sino de ver cómo le damos a esa orientación de política económica que fijó el Poder Ejecutivo, le damos la expresión concreta en cada uno de los artículos y en las partidas que tiene el presupuesto, ¿sí? Bueno, ahí estaba Germán Martínez, el presidente de la bancada del Frente de Todos. El tema tiene que ver con los números, el tema tiene que ver con, y recién lo hablábamos con el diputado Daniel Arroyo, los dos temas, tanto ganancias y como también el tema del compre sin IVA, son dos montos que percibía el Estado y que por lo tanto eran dos impuestos que se coparticipaban con las provincias. ¿Esto qué quiere decir? Que al dejar de percibirlos por parte del Estado Nacional, deja de coparticipar y deja de enviar fondos a las provincias. ¿Cuál es la situación hoy? Ganancias ya es ley. La rebaja de ganancias ya es ley de la Nación. Ahora, el compre sin IVA se mantiene vigente, es un proyecto que hay una resolución del Ministerio de Economía hasta el próximo 10 de diciembre. Hasta ahí está la resolución de Economía. ¿Qué es lo que había hecho en su momento Sergio Massa? Enviar un proyecto al Congreso de la Nación para que el compre sin IVA se extienda más allá del gobierno de Alberto Fernández, es decir, más allá del 10 de diciembre. A partir de esa fecha empieza a regir la ley. La ley todavía no se aprobó. No. Se aprobó recién un proyecto con la sanción de la Cámara de Diputados y falta ahora la sanción del Senado Nacional. Por eso... el Senado nunca pudo tratar compre sin IVA porque tuvo tuvo problemas para conseguir el quórum por problemas de salud de un par de senadores al mismo tiempo. Claro. Y como estaba medio ajustado, nunca pudo, sancionó ganancias, pasaron estas eventualidades y nunca pudo conseguir el quórum y se terminó, llegó el balotaje y entró el proceso. Ya estamos encaminados en el marco del recambio legislativo, claro, propiamente dicho. Se van a realizar las sesiones preparatorias la semana que viene, así que ya quedará en manos de la próxima configuración del Senado. Claro, y la próxima decisión que pueda adoptar el gobierno de Javier Milei, si dice, le da luz verde desde el punto de vista político a que avance esta iniciativa, el Senado de la Nación avalará el proyecto que ya viene con la sanción de la Cámara de Diputados. Ahí en el medio
ahí está, Laura, un proyecto de el diputado Casareto, ¿no? Casi haciéndose eco de los gobernadores provinciales, o por lo menos de un grupo de gobernadores provinciales, respecto a las compensaciones a las provincias. Es un tema que sí, que está preocupando y mucho, recién lo hablábamos con Daniel Arroyo. Acá estamos hablando de un proyecto de ley que presentó un integrante del Frente de Todos, Marcelo Casareto, el entrerriano, que se hizo eco justamente de 16 gobernadores de distintos signos políticos al Poder Ejecutivo. Vamos a ir viendo en las siguientes placas de qué se trata este proyecto de ley. Piden que el gobierno les compense por el recorte en los recursos coparticipables que sufren sus provincias por el programa Compre sin IVA y la eliminación del impuesto a las ganancias, sobre todo el de la cuarta categoría. Eso significó una poda muy importante en lo que reciben los gobernadores por coparticipación, tratándose justamente de dos impuestos, IVA y ganancias, son impuestos coparticipables. Vamos a la siguiente placa, por favor. La eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, recordemos, se aprobó por ley del Congreso, ya pasó por ambas cámaras, fue promovida por Sergio Massa, ministro de Economía, durante la campaña electoral y cabe recordar que tuvo el aval del actual presidente electo Javier Milei, quien ha dicho también que quiere mantener esta eliminación a lo largo de su gestión como presidente. El programa de reintegro del IVA en producto de la canasta básica, que está actualmente en vigencia por medio de un decreto, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está esperando su sanción definitiva en el Senado. Habrá que ver, como decíamos recién con Daniel Arroyo, si efectivamente el Poder Ejecutivo, ahora ya encabezado por Javier Milei, coloca este proyecto de ley en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Si no lo coloca es porque evidentemente Milei no quiere que este programa siga adelante como está vigente hasta ahora. ¿Qué propone el proyecto de Casareto? La coparticipación del 25% del impuesto a los créditos y débitos, la coparticipación del 35% del impuesto país y la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial hasta el 27 de febrero de 2050. Estos son los tres ítems que incluiría el proyecto de Casareto, que formó parte, como decíamos, de los reclamos de los gobernadores. En los últimos días hubo reuniones del ministro del Interior, Francos, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores. El reclamo de los gobernadores ha ido cambiando. Ahora ya no se está hablando de coparticipar el impuesto a los créditos y débitos bancarios o el impuesto país. Están hablando de la coparticipación del impuesto al cheque. Igual vamos a repasar las notas que presentaron los gobernadores patagónicos, también del Norte Grande, quienes firmaron y quienes se están reuniendo ahora con el ministro del Interior, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos. Ahí los tenemos. Los gobernadores patagónicos son Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Sergio Silioto, de La Pampa, Alberto Beretilnec, de Río Negro, Rolando Figueroa, de Neuquén, Claudio Vidal, Santa Cruz, Ignacio Torres, de Chubut. Vamos con los gobernadores del Norte Grande. Ahí tenemos a Gerardo Zamora, a Raúl Jalil, a Ricardo Quintela, de La Rioja, a Jorge Capitanich, de Chaco, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Gildo Infran, de Mendoza, Gerardo Morales, de Jujuy, Gustavo Valdés, de Corrientes, Gustavo Sáenz, de Salta y Oscar Herrera Agua, de Misiones. Aquí hay prácticamente unanimidad porque no estamos mencionando al gobernador de Buenos Aires, pero lo cierto es que los 23 distritos hoy están detrás de esta compensación que les significaría para todos ellos un aporte más que significativo para sus arcas fiscales y sobre todo en momentos en que deben hacer frente a aguinaldos, al pago de aguinaldos. Ayer hubo una reunión de los gobernadores con Sergio Massa. Sergio Massa se comprometió a girarles recursos
provenientes de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional. Hay un remanente de esta partida que van a ser utilizadas justamente para compensar lo que se les quitó por la recaudación de ganancias. Ahora, esto es pan para ahora y hambre para mañana, Claro. por cuanto sirve para llegar a fin de año, pero tengamos en cuenta que el impuesto a las ganancias o la eliminación del impuesto a las ganancias es durante todo 2024 o, digamos, a partir de 2024. Entonces, ya necesitan un mecanismo permanente de compensación a las provincias. Y eso es justamente lo que se está discutiendo ahora con el gobierno de Javier Milei. Claro. Así que veremos cómo siguen las tratativas, pero es un frente de conflicto que podría ser bien negociado, ¿no?, con el nuevo gobierno, o podría llevar a una discusión interesante y seguramente conflictiva en el recinto. Claro, sin lugar a dudas, no quedaron conformes los gobernadores y menos los gobernadores electos respecto a esta compensación que terminaron cerrando, por lo menos así declaraciones que hoy hizo el hoy senador, pero a partir del día 10, gobernador electo de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, respecto a la compensación del Ministerio de Economía para con las provincias, respecto a que no son los fondos de ATN, no alcanzan a cubrir las necesidades, pero claro, la idea es buscar otros mecanismos para que a partir de un proyecto de ley, Jalil también lo decía el gobernador de Catamarca en el día de hoy, conformar un proyecto de ley para terminar la discusión en el Congreso. Ahora, las conversaciones y las negociaciones ya ahora pasan con el gobierno entrante. Seguramente ese tema lo estarán analizando, por un lado, Guillermo Francos como futuro ministro del Interior y por el otro lado Luis Caputo como futuro ministro de Economía. Y ahí veremos cómo se cierra ese proyecto que van a tener que avanzar la nueva Cámara del Congreso. Sin lugar a dudas, va a tener que hacer un nuevo proyecto para discutir y aprobar rápidamente por parte del Congreso Nacional. Bueno, veremos cómo siguen las circunstancias, ¿no? Pero Claro. bueno, está todo abierto hoy. Primera discusión que va a tener que afrontar quien termine siendo presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos. Porque esa es una discusión que va a iniciarse acá. Y que se define en lo único que tenemos en cartelera, en agenda para la semana que viene, que es el día 7, desde las 12, sesión preparatoria. Así es. En la Cámara de Diputados, y hace minutos nada más, el Senado también ha convocado a su sesión de jura. También. Sesión preparatoria para el día 7 también, desde las 15 horas. Así que el Congreso renueva todas sus autoridades y juran los nuevos legisladores en ambas cámaras el día 7 para estar todos... 7 jueves. Jueves, último día hábil de la semana antes de la Asunción. Claro. Que recordemos en este caso, como dijo Laura al principio, cae 10, cae domingo, cuando es asamblea legislativa y cae en fin de semana, día no hábil, se hace igual, cae donde cae. En este caso domingo vendrá el presidente a tomar sus funciones con el discurso ante la asamblea legislativa. Entonces quiere decir que el día 7 van a estar los senadores electos, los diputados electos ya jurando como nuevos integrantes de este cuerpo legislativo. Obviamente van a estar... Definidas las autoridades. Definiendo las autoridades, van a estar los diputados que tienen mandato 2 años más, los senadores que tienen mandato 2 o 4 años más, y entre el 7 y el 10 se van a quedar todos por Buenos Aires. Ninguno va a volver a su provincia. Puede ser ese para, motivo, ¿no? Para continuar y ya empezar a tener ciertas reuniones con el futuro gabinete, que ya para esa fecha ya vamos a tener ya, digamos, más allá de que van a jurar el día 10 el nuevo gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, pero ya vamos a conocer a sus integrantes, vamos a conocer los integrantes de la conducción de no solo de la Cámara de Diputados, sino también de la Cámara de Senadores, y por supuesto me parece que viene un fin de semana largo, interesante, para esperar el domingo de jura del presidente Javier Milei. Bueno, nos vamos. Laura, gracias. Marcos, gracias. Hasta luego. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias, nos reencontramos.